cierto? A ver, ahí está, perfecto. Hablábamos del sistema 4411, cómo se convierte en un 4213, que es la parte más, que se llama difícil, ¿sí? Bueno, ahí subimos dos de los delante, de los volantes, ¿cómo convertimos, no? Subimos dos de los volantes a la media punta, digamos, y bajamos un enganche y quedamos. Los dos volantes suben acá y se convierten en 3 y queda 4, 2, 1, 3. ¿Estamos? El sistema más complicado, generalmente de un 4, 4, 1, 3, generalmente podemos a terminar un 4, 2, 3, 1, generalmente también, ¿no? Característica principal es una variante de los delanteros, de cómo se van construyendo con los delanteros, de pasar de un sistema muy cerrado con 4-4-1, con mucha presencia en el medio campo, a tener menos presencia en el medio campo, pero sí tener más parte en la parte ofensiva. Juntar más líneas permite una mayor eficacia defensiva, principalmente que en el 4-4-1-1, ¿sí? Hay menos espacio para los rivales, principalmente en el medio, y es necesario contar con un buen enlace para poder aprovechar los volantes. Su ventaja, poco peso ofensivo, perdón, poca posibilidad de presionar entre la salida y permite al rival ocupar los laterales, que es la parte más complicada. ¿Sí? Este sistema. Sistema 5-2-3. Estamos en un sistema que a mí me gusta mucho, ¿eh? A pesar que me parece que a veces esos 5 atrás quedan muy lejos de los delanteros. Pero bueno, todo depende cómo es el esquema y los cambios que se van a producir, ¿no? Es un sistema que da más posibilidad de la construcción defensiva, principalmente en el 1-5-3-2, donde acumula mucha gente al medio y en defensa, ¿sí? Hay muy pocos equipos que lo realizan, aunque ahora está cambiando un poquito, ¿sí? La ventaja es la cantidad de gente que defiende y principalmente se sitúa en el medio campo, bien en el medio, no tanto en los laterales, ¿sí? Eh, Esto también permite defender muy bien las pelotas aéreas, principalmente si tenemos mucha gente ocupando, si tenemos buenos cabeceadores, y da mucha sorpresa por la lateral, ¿no? Su ventaja, como dijimos recién, poco peso ofensivo, poca posibilidad de presión alta, un equipo más largo, poca presencia en los laterales. ¿Estamos? Y si el rival aprovecha el lateral y te hace superior numérica, la sufrís mucho en defensa. ¿Estamos? Principalmente los laterales. Ahí está uno de los sistemas. Perfecto. A partir de ahora vamos a ver cómo planificar un sistema de juego. La idea del jugador, del entrenador, la característica de los jugadores y la historia del club. Eso alguna vez ya lo vi. La característica de los entrenadores es la que vos crees, es tu idea. Los jugadores, las cualidades técnicas, las cualidades tácticas, las condiciones físicas, las cualidades psicológicas y las cualidades sociales, ¿no? De la relación. Eh, Después, un poco con la historia del club. Lo importante es que el jugador juegue desde una idea que se haya construido, que juegue desde un método, desde el primer día de entrenamiento, todos los días entienda el método para llegar a la idea, ¿estamos? Entienda que el método debe creer en el método. ¿Y cuál es el método? Es lo que ustedes le dan día a día, ejercicio en ejercicio, entrenamiento para entrenamiento, donde lo debe convencer con la idea. Ustedes tienen que convencer de lo que quieren ver. Bueno, ya vimos lo que son los sistemas de juego. La esquema es cuando los sistemas se convierten, cuando se empieza a mover.
cuáles son los principios del modelo de juego, todos los comportamientos tácticos colectivos que queremos ver. Los subprincipios tienen que ver con aquellas situaciones concretas, un contraataque, por ejemplo, ¿sí? Y después están los movimientos de las acciones individuales que tienen que ver a las condiciones técnicas, tácticas y de respuesta que tienen los jugadores. Dentro de esos estructuras, yo tengo que ir mostrándole a los jugadores lo que yo quiero que se vea en el domingo. Para eso dividimos en secciones, en parte, el entrenamiento y le vamos enseñando. Después le vamos enseñando las evoluciones predeterminadas, que tienen que ver qué pasa cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos, con y sin oposición, ¿no? Cómo vamos haciendo los movimientos. Entonces, por ejemplo, hacemos una salida, ¿sí? Ese movimiento predeterminado sin oposición, por ejemplo, es lo que le va a llevar a hacer un mapa desde la idea del concepto de juego que yo quiero ver. Después yo empiezo a introducir algunos elementos que esa evolución predeterminada, que al principio lo hacía como sombra, pero después me pusieron un jugador, después me pusieron otro, y después me pusieron un equipo rival, eso me permite ir solucionando los problemas en distintos sectores a partir de algunas cuestiones muy simples y que se van complejiendo. Después lo vamos llevando a trabajar acciones reales de juego, con el balón, con el rival. Le tenemos que introducir la idea de juego, que ellos tengan conocimiento. Tenemos que respetar la idea y costumbre del club. Y los métodos, la forma nuestra de entrenar. Todos los días son un convencimiento. Todos los días tengo que convencer que lo que estamos haciendo es lo que va a llevar al camino del éxito, ¿no? Al resultado. Para eso tenemos una metodología del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo hacemos a partir de los sistemas inductivos que tienen que ver con aquellos sistemas que nos permiten llevarlo de a poco al jugador, ¿no? Desde un método lúdico, constantemente con el juego, a partir de algunos sistemas y movimientos que vayan deduciendo de la forma que yo quiero jugar, a partir de otros de los métodos que también tenemos que utilizar, que es a partir de la repetición constante, con respecto a la técnica, principalmente individual. Todo esto tenemos que llevarlo a un juego global, donde ellos entiendan a través del juego, a través de los sistemas, a través del trabajo analítico, el modelo de juego que queremos ver en la cancha. ¿Sí? Y a partir de ahí nosotros lo vamos a ir, a partir de una planificación, lo vamos a ir modelando, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar la enseñanza del sistema de juego y las ideas que queremos tener? Les recuerdo una frase que creo que se la dije la semana pasada, que es un invento de una frase ya conocida. Dime qué haces con el balón y te diré a qué juegas. Entonces, para introducir un sistema, una idea de juego, lo podemos hacer en tres partes. Individual, en pequeños grupos, que pueden ser la línea defensiva, la línea mediocampo o la línea delantera. Y tercer forma, relacionando las líneas. Entonces, individual, solo los movimientos de traslado, conducción, de cómo retrocedo, cómo me paro, vigilancia. Y siempre con la posibilidad de hacerlo con jugadores que no alteren, solamente hagan una sombra, ¿sí? Como para tener una referencia y llegar al uno contra uno. En grupo de trabajo de las líneas, por ejemplo, defensiva en una basculación, en una línea de medio campo en conservación de la pelota, puede ser, y una línea delantero donde haya un desborde y centro o unas paredes continuas, ¿no? Y después interrelacionar arquero, defensor, volante, arquero, delantero, arquero, volante, delantero. Y después interrelacionar, ¿no? Arquero, defensores, volantes, delantero. Es muy importante trabajar fraccionando y el todo. Bien, perfecto.
Entender que el aprendizaje, el desarrollo de la idea de juego no es un proceso continuo ni lineal, ¿sí? Es un proceso que se da constantemente. No es lineal, no es que usted arranca acá y va a terminar acá, no. Va a haber improviso, va a haber mucha incertidumbre, va a haber el rival, va a haber construcciones individuales que no responden a los colectivos. Por eso es tan importante trabajar lo individual, interrelacionar entre líneas, ¿sí? Es muy importante ir enseñándoles las decisiones individuales, pero también las decisiones que tienen que tomar en conjunto, ¿sí? ¿Qué caracteriza los sistemas en su enseñanza? Bueno, en el fútbol de jóvenes es muy importante como base del conocimiento eh, introductivo de lo individual a lo colectivo, enseñar una, una cobertura que después va a terminar ayudando a una basculación o enseñar algunos elementos esenciales en ciertos puestos, qué sé yo, en el caso del 4 que hagas cobertura, basculaciones, apoye el ataque, algunas cuestiones de base como para ir introduciéndolo. Eso es lo que nos permite el sistema, que de a poquito nos vaya dando ciertas herramientas que para un sistema son más válidos que para otro. Y se tiene que tener en cuenta la edad, el tiempo de entrenamiento y las posibilidades que nos van dando los niños. El fútbol europeo esto lo hace muy bien, principalmente, y el fútbol de Buenos Aires con el Babi, esto de trabajar los sistemas fútbol 7, fútbol 5 a edades tempranas, antes de llevarlo al 11 contra 11. Es fundamental, ¿cierto? Bueno, en la edad de que dijimos acá que Europa es uno de los países que más utiliza de los 9 años en adelante, los sistemas tácticos de 7. Fíjense ahí, un arquero, tres defensores y tres volantes, un arquero, tres defensores, eh, un delantero, un volante delantero. Bueno, acá hay estos sistemas más de chicos, más chiquitos. ¿M? Y acá lo vamos a mostrar. ¿Estamos? El arquero, tres defensores, un volante delantero. El arquero, tres defensores, dos volantes, un delantero. El arquero, dos defensores. Es muy bueno enseñar la línea de dos en edades tempranas por el tema de las coberturas, tres volantes, un delantero. Y acá ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Estamos? Puede ser tres, uno, tres también, ¿no es cierto? Tres defensores, un volante y tres delanteros. Tienen para hacer. Una cuestión muy importante también dentro de esta modificación de los reglamentos que nos permite el fútbol infantil, por eso es tan importante enseñar en edad temprana, es que en algunos lugares del mundo se utilizan, ven la cancha esta, aparte se dividen con una línea en blanco también, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro lugares de esta forma fraccionado. En algunos lugares del mundo, el delantero se puede situar acá y el defensor acá y no está en offside. Está en offside si el delantero pasa esa línea negra, o sea, que la ley de que de donde tiene que estar arquero, defensor, delantero, acá con esta línea se modifica. El arquero, el delantero en la línea puede ser y el defensor puede estar posicionado más lejos del arquero y sin embargo no se cobra offside porque esta línea es la línea de offside. En otros, esto principal en Europa, ¿se entendió eso, chicos y chicas? La línea de offside, o sea, arquero, no hay un defensor, delantero y defensor. Siempre que el delantero esté antes de pasar la mitad de línea, está habilitado. ¿Estamos? Y en otra parte, en Estados Unidos, por ejemplo, le dan la posibilidad que el arquero puede agarrar la pelota en todo, no solamente en su área, sino afuera de su área. Pero hasta acá, hasta la línea, hasta la línea. Esa es la posibilidad que dan en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la adaptación a la ley de offside y esta es la del arquero. Es la misma, ¿no? La cancha es la misma.
Bueno, acá están un poco los sistemas que hablan esto lo vamos a ir pasando un poquito, después esto ya se los voy a pasar a ustedes, en distintas edades, las ventajas y desventajas, ¿sí? De la enseñanza. Todos los sistemas de juego tienen en común ciertos principios generales. Estar siempre concentrado y con ganas de participar en el juego. Siempre atacar la pelota y nunca esperar que te llegue la pelota. Tener posesión de la pelota y siempre colaborar al portador de la pelota. Si el adversario se acerca, hay que cerrar las líneas, o sea, si avanza. No perder la pelota inútilmente. Es muy interesante tener sorpresa y engaño constante. Siempre buscar soluciones positivas y rápidas. Y manejar los principios tanto defensivos como ofensivos, las transiciones y manejar, dominar los elementos tácticos, técnicos y tácticos que son fundamentales. El sistema de juego solamente es un proceso de guía, porque es un proceso de guía, porque el fútbol nunca está acabado, siempre se puede mejorar, siempre se puede emprender. El entrenador, factor importantísimo en esa construcción del juego, estamos. El modelo de juego para que sea un buen juego, no porque sí, ¿sí? Y siempre el modelo de juego lo tiene que tener no solamente el entrenador, sino también el jugador. Bueno, acá habla un poco que nos posibilita un sistema de juego determinado, distribución homogénica idónea en cada zona, ocupar racionalmente el espacio, racionalizar el trabajo, buscar la conjunción entre líneas, ser flexible, entender lo que es adentro y lo que es afuera, delante y detrás. Es el soporte como el planteamiento táctico, ofensivo o defensivo, ¿sí? Es importante porque nos distribuye a los jugadores y le da un sentido colectivo y fomenta el compañerismo y asumir funciones y ejecutarlas, ¿cierto? Para tener en cuenta un sistema táctico, tenemos que tener en cuenta un puesto, qué sistema. Hay sistemas de desesperación, cuando voy perdiendo y tengo que cambiar rápido el sistema para buscar el partido, y hay ciertos momentos en el juego que también nos permiten hacer eso, ¿no? Elección de los puestos es importantísimo. ¿Eh? Opciones de los sistemas. Tengo dos posibilidades, o tres si quieren, generalmente son dos. Elijo el sistema a partir de los jugadores que tengo, o elijo el sistema porque es lo que yo quiero. ¿Estamos? De vuelta a la importancia de ocupar el terreno de juego. Es posible que un jugador juegue solamente en una determinada zona, hoy no. Hoy el jugador tiene que saber jugar más que en una zona. El sistema nos da la posibilidad de aprovechar todos los espacios de juego, fundamental que sí. Es importante mantener y no desequilibrarse entre líneas, sí, siempre es importante. La ocupación del terreno de juego depende del sistema que voy a usar, de los esquemas y de la táctica que voy a emplear. Tiene que ver con nuestra forma de marcar y la forma de marcar y atacar del oponente, y depende principalmente de nuestro equipo. Y entender que los sistemas tácticos, siempre que se ocupe un espacio, seguramente quedará otro libre. ¿Estamos? Porque uno no puede ocupar con los 11 jugadores todo en todo momento. ¿Sí? Sistema de juego pensando en el partido, yo puedo elegir, ¿sí?, un sistema, una forma. Puedo elegir, porque es la que juego siempre. Puedo cambiar en relación al rival, o puedo cambiar cambiar mi sistema condicionando un poco el propio para sorpresa del rival. Y los esquemas de separación principalmente tienen que ver
Cuando voy ganando y quiero cuidar el resultado, acá de una forma exagerada, un solo punta y 9 defendiendo, o cuando pierdo, una forma exagerada, defienden 2 y atacan 8, ¿sí? O sigo atacando, como elegir, o renuncio a la idea. Todos son válidos. Ya terminamos. Vamos a verlo todo. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse durante el partido? Cuando tengo la pelota y cuando no la tengo. Si el sistema de juego se adapta al adversario. ¿Cuál es la forma ofensiva más peligrosa? ¿Cuál es la defensiva? Tener en cuenta los momentos de juego en la organización defensiva y las transiciones. Fíjense en esto, que es muy interesante. La idea más imaginativa no puede llevarse a cabo de forma eficiente si no se practica con repeticiones constantes. O sea, yo tengo una idea y tengo que repetir, repetir. Sí puede ser genial y soñar variantes tácticas fabulosas, pero hay que trasladarla al campo. O sea, todo lo que yo me imagine lo tengo que llevar al campo. Diseñar ejercicios adecuados a mi idea, comprobar realmente si son útiles en el juego y únicamente después de todo lo que se elaboró previamente, practicarlo con claridad e intensidad. Eso dice Pep Guardiola y tiene razón. No se puede jugar como salga. Hay que entrenar la idea, hay que elaborarla, hay que practicarla todo el tiempo posible hasta que salga. ¿Saben dónde se ve mejor eso? Principalmente en las pelotas paradas. Pero si yo quiero saber jugando constantemente por el lateral o salir jugando de mi arco, tengo que practicar hasta que salga. Actualmente, el fútbol, con respecto a los sistemas son flexibles, arrancan con una estructura básica, pero es fundamental la presencia del jugador, expresar todo su potencial, darle la posibilidad de su creatividad. Es importante saber modificar la táctica en relación al juego. Es muy importante tener calidad técnica, muy importante. ¿Sí? Y después algunas cuestiones que ha visto UEFA, este es un informe de 7 años, este año ya lo cambian, es cada 7, 8 años, y dice que la diferencia importante en el fútbol tiene que ver con la organización, con la forma de defender, con las variantes que se le da al juego, con la importancia que se le da al juego del ataque, principalmente con superioridad numérica y con tenencia de la pelota, lo importante es saber trabajar la transición tanto defensiva como defensiva, y la eficacia con respecto a la recuperación de la pelota, a cortar el espacio o al repliegue, tanto ofensivo como defensivo. Otra de las cosas que dice, esto lo dice FIFA, lo que ha descubierto últimamente, ¿sí? Que directamente el fútbol ha cambiado mucho la formación, ya hoy es dinámico, ya no hablamos de un sistema, sino de esquemas tácticos, ¿sí? Por eso es muy importante el trabajo de la educación táctica, ¿sí? Porque el jugador tiene que aprender a cambiar constantemente sus respuestas, pero también sus posiciones y tener en cuenta que no solamente juega en un puesto, sino ya tiene que jugar en dos y algunos hasta tres, ¿sí? Eh, Después lo que generalmente está sucediendo, que antes el medio campo mantenía solamente una estructura, ahora tienden a irse hacia adelante. Eh, Antes bastaba con jugar, hoy no basta con solamente jugar, hoy hay que innovar, buscar sistemas nuevos, meterse en la ciencia aplicada al deporte, hay que hacer más investigación, ¿sí? Hoy para un entrenador todo se basa en el estudio, hay que entender que la táctica y la técnica es individual y colectiva y la estrategia lo mismo, ¿no? Bueno, son cositas que es muy importante, y esto para todos nosotros, la educación de los entrenadores.
Es importante que la sociedad reconozca al entrenador como algo muy, muy importante. ¿Estamos? Debe haber más gente que eduque a los educadores, hay que tener más creatividad, hay que tratar de lograr multiplicar talento, entender que los jugadores antes obedecían, hoy no obedecen tanto, entonces nosotros tenemos que construirlo como un entrenador que escucha, que es tolerante y que ayuda, ¿no? Hoy los jugadores no se quedan callados, preguntan, cuestionan, entonces nosotros tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar preparados a adaptarnos, ¿sí? Al jugador de hoy. Todas las formas de entrenar tradicionales que nosotros recibimos cuando éramos jugadores ya no existen, ya muy poca gente trabaja de esa forma, ¿sí? Hay que adaptarse, educarse para y estar actualizado, ¿no? Es fundamental. Y por último, me parece que es muy importante tener al menos una idea en nuestra cabeza, convencer al jugador, entender que hay muchos estilos, que se aprende copiando, pero también se aprende practicando. Es importante tener un camino y no utilizar siempre la improvisación o ser espontáneo. Hay que arriesgar antes que especular, que ser riesgoso, hay que arriesgar a cosas nuevas. No es lo mismo planificar que no planificar, ¿sí? Hay jugadores que transitan el recorrido de aprendizaje y otros solamente esperan que sucedan las cosas. Nosotros nos pasa lo mismo. Hay entrenadores que transitan en el proceso del aprendizaje para llegar y otros esperan que las cosas pasen. Cada uno, como dice el refrán, es responsable de sus actos. En definitiva, para hacer un cierre, los sistemas de juego son un medio de aprendizaje y desarrollo del futbolista. Son una forma de comenzar el juego, pero no son un fin único. ¿Estamos? Bueno, hemos terminado con la clase de hoy día. Y bueno, si tiene algún tipo de pregunta, por favor, lo estoy escuchando. Parece que han entendido todo, ¿sí? Listo, vamos cerrando, Agus, entonces, y nada, nos vemos la semana que viene, ¿estamos? Muchísimas gracias, Sí. cualquier